Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Unión Europea debate en reunión de líderes el uso de los activos rusos congelados para enviar a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia para darle a Kiev los activos. Donald Trump prometió un boom económico para 2026. Durante su discurso a la nación, culpó al gobierno de su antecesor Joe Biden por los desafíos económicos y se jactó de que el país ha ido de peor a mejor con las deportaciones de migrantes que encabeza su gobierno. Estados Unidos aprobó venta millonaria de armas a Taiwán. El acuerdo se cerró con Taipei por $11.100 millones en momentos en los que aumentan las tensiones por la isla democrática que Beijing reclama como suya. El gobierno de China acusó que constituye una grave violación del principio de una sola China. Iniciamos en Bélgica. Bruselas es escenario de una cumbre de líderes europeos centrada en intentar sacar adelante ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones. Y es que el bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia para otorgarlos a Kiev, que necesita solvencia tras casi 4 años de iniciada la invasión a gran escala de Moscú. Recordemos que es precisamente Bélgica el país donde se custodia la mayor parte de los activos rusos. Escuchemos. Tenemos que encontrar una solución hoy. El presidente del Consejo lo dijo y lo apoyo. No saldremos del Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania durante los próximos 2 años. Y de las 2 opciones, una de ellas debe ser acordada en el Consejo Europeo. Desde la capital belga, nuestra corresponsal Esther Herrera nos cuenta cómo avanza la cumbre de líderes de la Unión Europea. Día clave hoy en Bruselas, en lo que probablemente es una de las citas más importantes y más cruciales de los últimos meses en Bruselas. Los líderes europeos tienen que decidir sobre cómo financiar a Ucrania, teniendo en cuenta que para finales de marzo probablemente el país se quede sin efectivo, sin dinero, y además, sobre todo porque depende principalmente del bloque europeo para financiarse. La opción principal sigue siendo el uso de activos rusos congelados, un total de 210.000 millones de euros, o bien la otra opción es la emisión de deuda conjunta. El principal escollo para utilizar los activos rusos congelados sigue siendo Bélgica, donde se encuentra la mayoría de este dinero en una institución financiera. El país sigue teniendo dudas. El primer ministro belga, Bart De Wever, ha insistido hoy en que existen dudas legales, en que hay un temor real de que Rusia tome acciones legales contra el país que afecten a Bélgica, pero también al conjunto de la economía europea. La Comisión Europea insiste, ha prometido garantías para que los países compartan todo el riesgo con Bélgica, para que no sea la única expuesta a un tribunal, pero esto sigue sin convencer al país. Aún así, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, hoy a su llegada aquí a la reunión, ha insistido, sea como sea, hay que llegar a una solución para ayudar a Ucrania, teniendo en cuenta además que de lo contrario la imagen de Europa puede estar seriamente dañada si no toma una decisión. Pero este no es el único tema que va a circular hoy en la reunión, porque quedan apenas 48 horas para llegar a una decisión para firmar o no el acuerdo con Mercosur. A estas horas sigue sin estar claro, debido sobre todo a las reticencias de Italia y de Francia, que insisten que aún no se está listo a pesar de las garantías, mientras miles de agricultores están manifestándose en Bruselas con tractores, con hogueras, con petardos, para manifestarse contra la situación que vive el sector y también contra precisamente este acuerdo con Mercosur. Y este jueves la sede del bloque de los 27 también es escenario de protestas. Agricultores se manifiestan contra la firma que finalmente permitiría que entre en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y bloquean el acceso a la sede. La rúbrica del pacto comercial estaba prevista para este sábado y sin embargo aún enfrenta la oposición de algunos países.
Es por ello que seguimos hablando del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y es que aunque las negociaciones para alcanzarlo culminaron en diciembre del 2024, no cuenta con el aval de todos los países miembros. La Comisión Europea y Brasil, que preside el Mercosur, quieren cerrar el pacto antes de fin del año. Y el presidente Lula da Silva advirtió que de no firmarse ahora, Brasil daría marcha atrás y se retiraría de las negociaciones. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Horas clave para el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. La Comisión Europea trabaja a contrarreloj para sellar el mayor acuerdo comercial de la historia de la Unión Europea en términos de recortes arancelarios, unos 25 años después del inicio de las negociaciones. Este miércoles introdujo un mecanismo para suspender el acceso preferencial del Mercosur para algunos productos agrícolas como la carne de res, aves y azúcar. Una concesión para apaciguar a los críticos y el miedo, como en Francia e Italia, que se resisten y exigen protecciones para sus agricultores, concesiones que parecen no bastar para evitar el colapso del acuerdo. Para ser muy claros sobre el Mercosur, ya conocen nuestras posiciones. Entonces, si la Comisión Europea quiere sacar adelante esto al final de la semana y votar, Francia votará en contra del Tratado del Mercosur. Mientras Francia sucumbe a la presión de su sector agrícola, el partido Hermanos de Italia de Meloni dice que los controles aún no son suficientes. Firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha sugerido, es aún prematuro. Para nosotros hace falta que se complete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola y debatirlo con nuestros agricultores. Al otro lado del Atlántico, varios países se impacientan y lanzan un ultimátum con Brasil a la cabeza. Está difícil porque Italia y Francia no quieren aprobarlo por problemas políticos internos. Y ya les advertí, si no firman ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. La Comisión Europea, Alemania, España y países nórdicos afirman que el acuerdo ofrece una vía para superar la dependencia de China, mientras Brasil dice que el pacto envía un mensaje claro en un momento en el que un presidente estadounidense trata de debilitar el multilateralismo. Continuamos en Estados Unidos. Donald Trump había prometido un gran discurso y tomó la palabra en un mensaje de cierre de año. El objetivo, defender su política económica, a pesar de que la inflación se ha mantenido elevada y el mercado laboral se ha debilitado drásticamente con la guerra arancelaria que encabeza su gobierno. Culpó a las políticas de su predecesor Joe Biden y también se jactó de que el país ha ido de peor a mejor con las agresivas deportaciones de migrantes que encabeza su gobierno. Aquí los detalles. Una alocución muy esperada de 18 minutos, que Donald Trump comenzó con un tono firme. Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desorden y lo estoy reparando. Desde el inicio, el presidente estadounidense arremetió contra su predecesor Joe Biden, especialmente en el tema migratorio. Pero sus declaraciones sobre la economía eran las más esperadas. El inquilino de la Casa Blanca es cada vez más criticado. Según una encuesta, el 61% de los estadounidenses considera que la situación económica no les es favorable a nivel personal, frente al 57% en mayo. Donald Trump, por su parte, defiende todas las medidas adoptadas y, en particular, los aranceles impuestos a casi la totalidad de los países del mundo. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante muchas décadas fueron utilizados como éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no hay aranceles y por eso están regresando masivamente al país. El único anuncio verdaderamente destacado de este discurso fue el envío a cerca de 1,5 millones de militares de un cheque de exactamente $1,776, en referencia al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El presidente estadounidense también aseguró que el precio de los medicamentos bajaría, en algunos casos, hasta un 600%, algo que no parece matemáticamente posible. Un discurso criticado del lado demócrata. El senador Chuck Schumer estimó en particular que Donald Trump vive en una burbuja desconectada de la realidad. Para finalizar, Estados Unidos aprobó una venta millonaria de armas a Taiwán y lo hizo en momentos en que aumentan las tensiones por la isla democrática que Beijing reclama como suya. El acuerdo se cerró con Taipei por $11.100 millones e incluye drones, piezas para equipos militares, sistemas de cohetes HIMARS,
obbuses y proyectiles antitanque. El gobierno de China acusó que la venta de armas a Taiwán, la segunda desde que Donald Trump regresó en enero a la Casa Blanca, constituye una grave violación del principio de una sola China. La parte estadounidense ha anunciado abiertamente un programa a gran escala para vender armas avanzadas a Taiwán, lo que constituye una grave violación del principio de una sola China y de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, socavando gravemente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China. Esto perjudica significativamente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán. Envía una señal grave y errónea a las fuerzas independentistas y secesionistas de Taiwán. China se opone firmemente y condena enérgicamente esto. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.